Esto es No Me Dijeron, el podcast donde diseñadores, creativos y artistas hablamos de lo que jamás nos contaron en clase. Aquí revelaremos las lecciones que aprendimos con el tiempo y cosas que nadie nos advirtió. Yo soy Ili, tu host en este programa, profesora de Diseño Estratégico de la Universidad de Monterrey. Y hoy tenemos como invitado a Sergio Trujillo Pérez, diseñador tipográfico, profesor de tipografía, branding y estrategia de la UDEM. Sergio, bienvenido a No Me Dijeron. Estoy muy contenta de contar con tu presencia en este primer episodio de la segunda temporada, ya que además de tu rol dirigiendo la Academia de Tipografía en el Centro Roberto Garza Sada y tu gusto por dibujar letras, tienes una gran habilidad para crear conceptos, para analizar y planear soluciones, para contar historias y sobre todo compartirlo con tus estudiantes. Hoy quiero que esta plática sea una conversación entre colegas y personas que nos encanta diseñar, enseñar y acompañar a nuestros estudiantes, especialmente en un contexto donde tener una maestría se vuelve casi que un requisito indispensable. Y para quienes no te conocen, ¿cómo te presentarías? No tu CV, sino tú. ¿Cómo te presentarías? Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Como ya mencionaron, mi nombre es Sergio Trujillo y yo me presentaría diciendo que soy un fanático de las letras, de los libros, de la música, del cine y sobre todo de la carnita asada. Para empezar, volvamos a tus años universitarios. ¿Cómo viviste tu etapa como estudiante? Mi etapa como estudiante fue muy enriquecedora. Considero yo que se viven muchas experiencias muy divertidas, pero también experiencias que ayudan a forjar el carácter. Y es una transición bien interesante entre la vida de adolescente y convertirse en un adulto. Es el momento y la época en la que uno empieza a definir quién es como persona, empieza un proceso de crecimiento muy enriquecedor y muy, muy interesante. Y la verdad es que aprendí un montón y me la pasé bomba. ¿Y cuáles serían o cuáles destacarías como tus mayores aprendizajes durante tu carrera? Además de los aprendizajes en el ámbito académico, que son los que como forjaron mi carrera profesional, creo que aprendizajes emocionales, inteligencia emocional, el identificar con qué tipo de personas te llevas más, establecer amistades que han durado toda la vida. Mis más grandes amigos los hice durante la época universitaria, conocer el amor de mi vida. Ese tipo de aprendizajes, los aprendizajes emocionales, creo que son los más importantes dentro del ámbito académico. Ok, y ahora que eres profesor, sigues en el ámbito universitario, pero desde otra área. ¿Qué similitudes encuentras con tu generación y las generaciones a las que ahora les das clase? Creo que igual esta época de crecimiento emocional es la misma. Los estudiantes actuales siguen viviendo durante estos años un proceso en el cual empiezan a encontrarse a sí mismos, empiezan a definir su personalidad, a ellos como personas, empiezan a navegar esta transición que no ha cambiado mucho desde mi punto de vista. Y los retos, ¿cuáles dirías tú que son los retos que enfrentan los jóvenes que están buscando irse a una maestría? Sobre todo en las áreas creativas, estas carreras como diseño gráfico, diseño industrial, son básicamente un abanico de un montón de posibles especialidades. Y el elegir dentro de tantas posibilidades es un poquito complejo. No solamente tienen que elegir, en qué área se quieren especializar, sino además en dónde y en qué programa y no sé, en qué país, en qué lugar. Entonces son un montón de decisiones que tienen que tomar y muchas veces no tienen parámetros específicos o claros de cómo tomo la mejor decisión. No hay como un guía, no hay un espacio como este en el cual te digan cosas que no te habían dicho antes. Oye, y cuéntanos un poquito de eso. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿A ti no te avisaron? ¿No te sacaron un manual de esto es lo que debes de hacer para irte a la maestría? ¿Cómo fue tu proceso desde que desde que decidiste irte a la maestría, luego cómo la escogiste, el país y todo eso? La primera maestría fue básicamente por sugerencia de un profesor y la verdad no investigué nada ni me puse a ver otras opciones, no hice la tarea, ¿no? Entonces tenía yo la inquietud de irme a una maestría, se lo comenté a este profesor y este profesor me dijo, ¿y por qué no te vas a esta? Y eso fue todo, lo cual estuvo terriblemente mal, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista y ya con el paso del tiempo y el ver las cosas desde otra perspectiva, me hizo falta mucho tiempo de realmente investigar qué opciones hay,
cuál es el enfoque de la institución, en qué son buenos, en qué no son tan buenos, cuáles son los tipos de proyectos que se van a realizar. No, no investigué nada. Y nada más porque fue la primera opción que se me presentó, con esa me quedé. Para la segunda ya fue un proceso bien distinto, porque en este caso sí ya hice mi tarea y ya investigué qué instituciones ofrecían esta especialización, de ellas cuáles eran las mejores, y se redujo a 2 opciones. De estas 2 opciones, cuál era la diferencia entre una y otra, y tuve la oportunidad de platicar con personas que habían egresado de ambos programas y que me explicaran desde su experiencia cuáles eran los pros y cuáles eran los contras. Y en base a eso fue que se tomó la decisión para irme a estudiar a la segunda maestría. ¿Y fue coincidencia que las dos fueran en Inglaterra? No, no fue coincidencia. En parte, pues sí, coincide un poquito que de las 2 instituciones que tienen mayor renombre a nivel mundial para estudiar diseño tipográfico, una de ellas está en Inglaterra. Pero por otro lado, también analizando cuáles eran las diferencias entre estas y cuáles eran los pros y contras, me decidí por irme a la que está en la Universidad de Reading. El hecho de que también estuviera en Inglaterra implicaba que yo ya tenía una experiencia previa acerca de cómo era estudiar en un sistema inglés, el proceso de adaptación y el choque cultural creía yo que iba a ser un poquito menor, y eso ayudó a tomar la decisión. Uh-huh. ¿Y en qué áreas hiciste tus maestrías? La primera es una maestría en identidad gráfica y branding, y la segunda es una maestría en diseño tipográfico. Oye, ¿te acuerdas cómo fue el primer día de tu primer día en la universidad, en la maestría? Sí, claro. En la primera fue bien interesante porque me tocó levantarme bien temprano y viajar en el metro para llegar a la escuela. Y la escuela no está en un rumbo muy bonito de Inglaterra, que digamos. Entonces fue salir y ver como pues el espacio, el área, que no era lo que yo esperaba. Y ya entrando a la universidad, entrando al salón, en un salón bien grande donde habíamos 50 personas. De esas 50, prácticamente no había ni un solo inglés. Y la gran mayoría, aproximadamente 35, venían de países asiáticos, específicamente China. Y entonces fue como muy abrumador un espacio nuevo, una cultura nueva, el estar esperando, tener unas expectativas muy distintas acerca de qué tipo de compañeros y compañeras iba yo a tener. Y el llegar y ver que era un grupo gigantesco y que todos veníamos de muchas partes del mundo, con experiencias distintas, expectativas distintas, fue bastante abrumador. Para la segunda fue bien distinto porque tuve la fortuna de vivir dentro de los dormitorios de la universidad, los cuales estaban cruzando el campus. Y el campus era un campus bellísimo. Entonces simplemente caminé yo unos 10-15 minutos dentro del campus, unos jardines preciosos. Y al llegar al departamento donde se daba la maestría en diseño tipográfico, resulta que el grupo es de 12 personas y que de esas 12, la mitad veníamos de países latinos. Entonces el choque cultural fue bien pequeñito, ¿no? Entonces fue una experiencia muy, muy grata el primer día a comparación, ¿no? El primer día de la segunda a comparación del primer día de la primera. Uh-huh. Yo también me acuerdo del primer día de mi maestría y fue muy impactante el ver que había tanta gente de China en el grupo. Yo dije, bueno, me vine a China, me vine a Inglaterra, ¿qué está pasando? Pero es muy común, sobre todo porque ha habido una ola de estudiantes asiáticos que están muy interesados en estudiar maestrías en Europa y en Inglaterra. Entonces, esa tendencia creció bastante y ahorita incluso hay varias universidades en Inglaterra que tienen campus en Asia. Entonces, empiezas a hacer la universidad en tu país, en Asia, en China, también hay varias en Corea, y luego ya en Shanghái, por decir, y luego ya vas a Inglaterra a hacer la maestría. Entonces, si ustedes van a ir a una maestría, también pregunten de dónde van a venir sus compañeros, porque también puede ser que les toque que no haya puros estudiantes de diferentes países, sino que haya una gran concentración de estudiantes asiáticos. Y bueno, en esto también, hablando de tus compañeros, en términos de comunidad, ¿qué tan fácil o difícil fue construir amistades o redes de apoyo lejos de tu casa cuando te fuiste a la maestría? Para la primera maestría fue un poquito complicado. Era un gran número de personas, era la primera vez que yo tenía una experiencia como tal de estar estudiando en un país extranjero, el ritmo de trabajo era muy distinto, entonces fue difícil entablar relaciones de amistad. Sí se hicieron, pero llevaron más tiempo. Para la segunda no.
En parte porque la gran mayoría éramos latinos, entonces compartíamos cuestiones culturales y no sé, el platicar entre nosotros, el tener relaciones de amistad, de compañerismo, se dio mucho, mucho más fácil. Entonces, es un poquito complicado, pero sí se dieron. Ok. ¿Y en algún momento te preguntaste o te cuestionaste si había sido la decisión correcta? ¿Hubo un momento de crisis donde dijiste qué estoy haciendo? Sí, claro, un montón. Durante la primera maestría se me pide el primer proyecto, digamos, parcial, le echo un montón de ganas, lo entrego y resulta que obtengo una calificación bajísima. Y dije, ok, va, no pasa nada, no pasa nada. Para el segundo proyecto le echo todas las ganas del universo, me desvelo prácticamente todas las noches, lo único que hacía era bañarme, trabajar, comer, trabajar, dormir. Y yo tenía la idea de que, bueno, todo este esfuerzo se iba a ver reflejado en una nota alta y la verdad es que no. La nota subió muy poquito. Y es un golpe muy duro el darse cuenta de que mi mejor esfuerzo no era suficiente. Y en ese momento fue un colapso de todo lo que yo creía que era como estudiante, como profesionista, y empecé a buscar vuelos de regreso porque yo dije, esto no es para mí, ¿no? Con el paso del tiempo ya entendí que el sistema académico británico es bien distinto y que las calificaciones a las cuales yo estaba acostumbrado dentro de un sistema latinoamericano pues no son calificaciones comunes en un sistema británico. Y ya eso me relajó un poquito, pero sí, ese fue un momento de crisis bastante fuerte en el darse cuenta de que mi mejor esfuerzo no está dando. Claro, porque tú venías de 5 años de la universidad, o sea, de 9 semestres, de la carrera donde eras el top de la clase, o sea, y donde generalmente sí te esforzabas, pero tampoco eras el más matado, o sea, eras muy bueno, pero también tenías tiempo para tus cosas y no le ibas a dar el super mega desvelada de 10 días. Claro, y en la universidad, a nivel de licenciatura, digamos, bueno, como los proyectos, habían proyectos en los cuales, pues, con relativo poco esfuerzo sacaba buenas calificaciones. Y sí, los proyectos parciales y finales, bueno, sí, todos nos desvelábamos y demás, pero era un periodo de tiempo cortito. Y aquí fue desde el primer proyecto el entender que aun cuando le des todo, no vas a obtener calificaciones de excelencia porque el sistema no está diseñado de esa manera. Claro, aquí nosotros en México las calificaciones van del 0 al 100 en la universidad. Y de que tu 97.5 y 98 y cum laude, Sergio se graduó con cum laude de la universidad y muchas calificaciones altas y todos de que Sergio, ayúdame a hacer no sé qué, porque siempre era muy bueno. Y allá en Inglaterra el sistema va del 30 al 70. Pero el 30 no es como que nadie lo saque. O sea, 30 es que cumpliste con las cosas, que te faltó pero cumpliste, y luego 40, y luego 45, y luego 50. Nadie saca 70, o sea, es raro, creo que la máxima es 80, ¿no? Sí hay calificaciones arriba de los 70, pero son calificaciones, sí, muy raras. Y era bien común que tuviéramos todos ahí en la maestría 40, 50. Y a sacar 54 ya era como sí, que... Sí, era como, mira, me fue increíble con un 54. Y era muy raro hacer esa conversión, porque aquí estamos acostumbrados a más de 90, de 90 a 100, pero ya hacer la conversión del 40 al 80 y luego que no veías que nadie sacara más de 70 en los primeros proyectos. Sí, estaba muy raro. ¿Y cómo resumirías qué fue lo mejor y lo más complicado de tus maestrías? Creo que es una combinación de lo mejor y lo más complicado en una sola cosa. Lo mejor es el crecimiento, pero crecer duele, ¿no? Y el darse cuenta de que uno tiene que resolver las problemáticas académicas, personales, de cualquier índole, de entrada de manera independiente y después pidiendo apoyo. Entonces, los proyectos no eran unos proyectos guiados, eran proyectos en los cuales te presentaban un problema de comunicación visual y había que resolverlo. Y te tocaba a ti resolverlo y fundamentar la solución y proponerla y ejecutarla y desarrollarla y validarla. Y el hecho de estar completamente solo y te hace valerte por ti mismo. Entonces, eso es, desde mi perspectiva, lo más enriquecedor y lo que más me ha servido tanto a nivel personal como a nivel profesional, pero también fue lo más duro y lo más difícil y lo más complicado y lo que más costó. Claro. Nosotros, por ejemplo, en la universidad, y es algo como que fue bien de crecimiento, pero bien difícil para mí también, es que al momento de la maestría, nuestro PEF
en la universidad teníamos un asesor que nos veía cada 15 días y nos decía, no, fíjate en esto, resuelve aquí, te falta, esto está mal. Ili, ¿cómo no pensaste en esto? Sergio, cámbiala acá. Sergio, esto está muy bien. Y había mucho apoyo, praising. El profesor el director de la tesis constantemente nos estaba diciendo, lo están haciendo muy bien, chicos, lo están por acá, háganle, pero van muy bien, pero échale, pero vas muy bien. O sea, siempre me acuerdo de Mauricio Dirac. Un saludo para Mau, que lo queremos mucho, fue nuestro director del PEF de la universidad. Nos daba ese apoyo y esa compañía. Entonces, cuando yo hago mi PEF en la maestría, tuve 3 sesiones con mi asesora, con mi directora de tesis. Cada una de esas de no más de 15 minutos. Me acuerdo que una fue de 10 minutos. Y también te pasó a ti con tu director de la maestría. O sea, llegaste con Jerry y te checó el índice. Esa fue una sesión. Sí. Y prácticamente eran nuestras reuniones de 5 minutos en las cuales en las pocas reuniones que yo tuve con él fue nada más de revisar el índice. Y yo, oye, ¿y no me vas a revisar el escrito, la hipótesis, la tesis? Y me dice, no, eres un adulto, eso ya debe estar. Lo único que te estoy revisando es la estructura y que la estructura tenga sentido y sea lógica y llegue a donde tienes que llegar. Pero de ahí te toca a ti. Entonces sí es un shock bastante fuerte. Sí, yo le preguntaba a mi directora, oiga, ¿y qué más le pongo? Pues eso es lo que tú tienes que ver qué te está faltando. Y luego ya se me queda viendo, bueno, te voy a decir, ¿cómo no pensaste en esto? Y yo, pues no tenía ni idea que tenía que hacer eso. Y me dijo, ay, pues entonces ponle más ganas para que no se te vaya ninguna otra cosa. Y yo de que, pero era, o sea, nada. O sea, ¿yo cómo voy a saber qué me está faltando? Y yo de que es la primera maestría que estoy estudiando. Sí. Y me dijo, sí, pues asegúrate que no sea la última. Y yo, gracias por participar. Y sí, ya que lo ves hacia atrás, ¿qué es algo que no volverías a hacer? Estudiar, no es cierto. No, ¿qué es algo que no volvería a hacer? No volvería a irme sin antes haber investigado, no solamente acerca de la institución y del programa y demás, sino acerca de apoyos económicos. Es decir, yo tenía la noción de que existían como 2 grandes instituciones, por lo menos nacionales, que se encargaban de otorgar apoyos económicos en forma de becas. Y resulta que hay un montón, pero yo no tenía ni idea. Y hay un montón tanto nacionales como internacionales. Y las instituciones que están ofertando la maestría también ofrecen, en algunos casos, becas. Y algunas de ellas son específicas para personas que vienen de ciertos países. Entonces, yo no volvería a irme sin antes haber investigado todo lo que pudiera acerca de todos los temas pertinentes. Claro, y es súper importante hacerlo con tiempo, porque, por ejemplo, yo estuve aplicando muchos meses para las becas y las convocatorias tienen sus fechas, no están abiertas todo el año. Una de las fechas importantes es el periodo de octubre a noviembre y otra de las fechas importantes es en julio. Y aparte hay muchos papeles que llevan tiempo, por ejemplo, que te piden un Cardex con ya todas tus calificaciones, que te piden las cartas de recomendación. Yo con mucho gusto estoy abierta a dar cartas de recomendación a mis estudiantes, pero no me las pidan de un día para otro porque no se puede. Nosotros para hacer una carta tenemos que investigar el programa, analizar las materias que se van a dar, ver el estudiante, cómo va con sus materias. Entonces es todo un proceso, bueno, para hacer una carta bien, porque no se la vas a poner, ChatGPT, hazle una carta a fulano. No, o sea, tienes que estudiar la carrera, el programa al que se va a ir y cómo empata eso con las habilidades específicas del estudiante, para que sea una carta de recomendación que le valga la pena. Y entonces hay muchos papeles que tienes que completar para hacer tu beca, para tu convocatoria de la beca. Y, por ejemplo, hay instituciones que te dan dinero a fondo perdido, que son las mejores. Busquen becas que las dan el dinero y no les piden nada a cambio. Está el CONACYT, bueno, ahorita ya se unió con Arte. También están unas becas crédito, que esas las da el FIDERT. Por ejemplo, te prestan el dinero y luego tú lo tienes que regresar. Y hay otras becas, por ejemplo, yo obtuve una beca del Banco Santander, me fui con la beca del CONACYT y también hubo una beca de la universidad a la que yo iba que daban a estudiantes latinoamericanos, porque como no había, yo era la única latina que había estudiado ese programa hasta ese momento, la primera mexicana que me había graduado de la Universidad de Southampton. Entonces buscan incentivar a que vayan a estudiantes para completar un perfil internacional. Pero sí lleva mucho tiempo. Y hay varias páginas en TikTok donde te ayudan a encontrar becas, sobre todo para latinos. Está la DAD para ir a Alemania, o sea, hay muchas becas. Pero es cuestión de buscar y de basarse
mucho tiempo ahí. Y como dices, a veces hasta que ya regresas y te das cuenta de lo que hubieras hecho distinto. Ujú. ¿En qué momento, después de que pasaste tus experiencias de las 2 maestrías, sentiste que hubo una transformación en ti al estudiarlas? Platicando específicamente de la primer maestría, yo creo que la experiencia me preparó para la segunda. La segunda la disfruté muchísimo, con todo y que estuvo pesadísima y con todo de que igual hubieron momentos de crisis y demás, pero la disfruté muchísimo. Y la pude disfrutar gracias a los cambios en términos personales y de visión académica y de trabajo y de cultura que tuve durante la primera maestría. Claro, una red de apoyo siempre es muy importante. Ujú. Y ya saber a lo que vas, no nada más hacer de que, ay, me voy a ir a la maestría porque no tengo nada que hacer. Claro. O sea, cero recomendable. Cero recomendable. Oye, y dentro de los proyectos que hiciste en la maestría, ¿hubo alguno o algunos que te marcaran a ti? Sí, claro. El proyecto de la segunda maestría consiste en el desarrollo de una familia tipográfica multiescritura. Y ese es el que yo considero, no solamente es el que disfruté más, porque es un proyecto larguísimo y es el que haces durante prácticamente todo el curso, pero también considero que es el que más puertas me ha abierto. Ha ganado un par de premios, me ha ayudado a posicionarme dentro del ambiente, me ha ayudado a conseguir trabajo y yo creo que ese es el proyecto que más impacto ha tenido. Y a conocer a más personas. Yo creo que a veces También. no visualizamos el impacto de nuestro PEF o nuestro PIF, nuestro proyecto final, pero por ejemplo, yo me acuerdo que te invitaron a hablar, a exponer tu proyecto, fuiste a Gransham, fuiste a otros lugares. Sí. Ese proyecto también me ha ayudado a, no solamente en términos de diseño, sino en términos académicos. El proyecto de investigación que se realizó, tuve oportunidad de presentarlo en distintas partes del mundo y a conocer con un montón de personas y a conectar con un montón de personas y entablar nuevas amistades, nuevas colaboraciones. Entonces, sí, los proyectos finales de PEF, de PIF, aunque uno nada más los ve como tengo que cumplir con esto durante este periodo de tiempo para graduarme, la verdad es que tienen un gran impacto en la vida posterior. Sobre todo si les das seguimiento y no los dejas en el drive. Claro. Oye, ¿y algo que te hayan dicho y no hiciste caso? Sí, una amiga de la familia, al enterarse de que, amiga de mi mamá, de hecho, al enterarse de que yo me iba a estudiar una maestría en Inglaterra, me dijo, ay, mira, muchas felicidades, hijito, ve y pásate la bomba, no le hagas caso a la escuela, mira, tú pasea, tú vete de viaje, está increíble. Y la verdad lo pensé, pero no pude. Entonces, le eché un montón de ganas a la escuela, no salí de viaje, me desvelé y entonces me dijeron eso, no le hice caso y la verdad no me arrepiento. La verdad estoy muy a gusto con la decisión. Ese ñoño que vive en ti no lo permitió. Ese ñoño que vive en mí no lo permitió, definitivamente. Es que eres muy aplicado. Más o menos. Oye, un sello de nuestra universidad es ese acompañamiento que le damos a los jóvenes y que tenemos con los estudiantes. Y aunque compartimos varias horas todas las semanas dentro del salón de clases, muchas veces nada más nos dedicamos a hablar de los temas del curso, de tipografía, de marca, de branding. ¿Tú qué tanto dirías que tus alumnos te conocen a nivel personal? No tengo ni idea. Yo tengo la idea de que soy una persona bien reservado y como que aparento ser muy serio, pero soy muy tímido. Y luego resulta que los alumnos, más que en cuestiones de vida personal, trato de compartir muy poquito porque así es mi personalidad, pero creo que me conocen mucho en términos de personalidad. Ajá, es que... O sea, de mi sentido del humor, Exacto. de las bromas que hago, de las cosas que me gustan, de las cosas que no me gustan. Creo que sí hay como una relación de conocimiento y de confianza. Pero de vida personal no tengo ni idea. Bueno, vamos a hacer una dinámica. Yo te voy a hacer unas Buenísimo. preguntas y tú me contestas con lo primero que venga a tu mente. Va. ¿Estás listo? Sí. ¿Color favorito? Creo que ahorita verde olivo. Ok. ¿Tienes mascotas? Sí. ¿Cómo se llaman? Es una perrita que se llama Sunday. ¿Película favorita? El laberinto del fauno. ¿Tienes una serie que te encante? Sí. Dark. ¿Trabajas? Por ejemplo, cuando tú trabajas, ¿pones series para ver o no? No, ponga música. ¿Cuál es tu banda favorita? Pearl Jam. ¿Canción favorita? La canción de mi boda. ¿Frase favorita? No todo el que anda errante está perdido. ¿Comida favorita? Tacos. ¿Bebida favorita? Agua de tamarindo. ¿Cerveza favorita? Uf, hay una buenísima que se llama Westmalle Double. ¿Snack favorito? Todo lo que sea agridulce, arándanos, pulparindos, todo eso, me fascina.
Oye, ¿hay un museo que sea tu favorito? Sí, hay un museo en Inglaterra que se llama el Victoria and Albert. Se me hace la cosa más increíble del universo. Yo tengo sentimientos encontrados porque está hermoso, pero todo se lo robaron. Todo se lo pero robaron. Está hermoso. No, cambio mi respuesta. El Plantán Moretus. El Plantán Moretus. ¿Un libro que le recomiendas a los alumnos leer? El Maestro de Esgrima. Oh, wow. ¿Cosas que te hacen enojar? Uy, un montón. Las personas que manejan mal. Trabajo que nunca harías, pero que sea legal. Trabajo que nunca haría, pero que sea legal. No haría cualquier trabajo siempre y cuando sea legal. El trabajo enaltece. El trabajo honesto. Uh-huh. ¿Tu hobby favorito? Quisiera decir que leer, pero la verdad, en las épocas de parciales, mi hobby favorito es nada más echarme a no hacer nada. No calificar. Sí, no calificar, no hacer nada. ¿Algo Ajá. que te gustaría hacer más y no haces? El leer, dibujar, pasear. Uh-huh. ¿Gusto culposo? La comida chatarra. Si te fueran a regalar algo, ya se acerca Navidad. Si te fueran a regalar algo, Uh-huh. ¿qué te gustaría que te regalaran? Libros o LPs. Interesante. Muy bien. Bueno, ahora vamos a ir a hablarle a tu yo del pasado. Ok. Si pudieras hablar con el Sergio que sí iba a ir a su maestría, Uh-huh. ¿qué le dirías sobre lo que viene, lo que está por vivir? Le diría que va a ser difícil, va a ser complicado, pero va a valer mucho la pena. Oye, ¿qué verdad aprendiste a golpes? Que dijiste, híjole, me pasó esto y no quisieras que nuestra gente en la audiencia pasara por lo mismo. Que si necesitas ayuda, hay que pedir ayuda. Todos los que estábamos dentro del ambiente de la maestría veníamos de lo mismo y pasábamos por lo mismo y tuvimos las mismas crisis y las mismas frustraciones, pero por no querer mostrar vulnerabilidad, no lo comentamos. Y creo que eso generó un ambiente no solamente de un ambiente no sano, sino hasta cierto grado tóxico. Entonces, el haber comunicado de manera más clara y directa las dificultades que tenía con mi familia, con mis seres queridos e incluso con mis compañeros, creo que hubiera marcado mucho la diferencia y hubiese hecho que la experiencia no fuera tan complicada ni se sintiera que estuviéramos todos tan solos. Entonces, esa sería. Sí, porque yo creo que una parte de no mostrar la vulnerabilidad en tu grupo de compañeros permeó a no compartirlo con tu familia. Claro. Y entonces tu familia pensaba que todo estaba bien y tú no lo estabas pasando bien. Y luego se fue haciendo como una bola de nieve donde era más difícil decirles, oye, ¿sabes qué? Me está pegando el invierno, me está pegando el frío, los extraño un montón, estoy viendo que ya se acerca Navidad y pues no voy a pasar Navidad con ustedes. Ya he pasado más de 8 meses sin ir a mi casa, que era algo que tú no habías vivido antes. Sí. Entonces fueron muchas cosas que te fueron como aislando y haciéndolo más difícil. Sí, y para la segunda maestría, pues ya con este proceso de crecimiento y de aprendimiento, y también que los compañeros compartíamos muchas cuestiones en términos culturales, fue mucho más fácil el, ¿sabes qué? Estoy triste, no me siento bien, lloramos un montón, nos gritamos un montón, pero yo creo que eso hizo que el ambiente fuera un poquito más sano. Uh-huh. Oye, ¿y crees que hubo algo o algunas cosas que dejaste de hacer cuando te fuiste a la maestría y que extrañabas? No necesariamente que dejara de hacer, pero sí que extrañara. Uno no se da cuenta de lo que tiene hasta que lo pierde. La comida fue un cambio muy drástico, entonces hubieron un montón de cosas que extrañaba de la comida. El tener como periodos en los cuales, porque es un ambiente muy intenso, entonces todo el tiempo estás pensando en lo mismo y estás que el trabajo, que el proyecto, que si la tesis, que si la entrega. Tener como periodos de total desconexión. De vez en cuando yo aprovechaba para ir al cine, a pesar de que era carísimo, pero quisiera haber tenido la oportunidad de desconectarme más e ir al cine más y como relajarme un poquito más, pero pues es complicado encontrar este balance. Sí, sobre todo porque la maestría es de tiempo completo, literal es tiempo completo, o sea, tu cerebro está ocupado todo el tiempo. Me acuerdo donde había un momento en la maestría donde su director les decía, porque alguien de los compañeros dijo, ya empecé a soñar con letras. Ajá. Y el director, ya están en ese momento, muy bien, de aquí en adelante van a ver que van a tener sueños y pesadillas con sus letras. Es tan intenso el trabajo que hacen de diseñar y dibujar y pensar y investigar letras, porque no más las empiezan a dibujar así, sino las investigan y las ven, que se vuelve parte de tu inconsciente y ya no nada más despierto es en todo lo que piensas, dormido es en todo lo que piensas. Sí. Y entonces sí es bastante intenso ese cambio que haces de ritmo de trabajo
de estar estudiando y tener varias materias, o que estabas tú trabajando y que estabas viendo varios proyectos con varios clientes y luego intensear con un tema todo el tiempo. Pero creo que es parte de lo que decías hace rato, que vale mucho la pena este crecer, que crecer es incómodo y crecer duele, pero también crecer se puede disfrutar. Claro. Y ahora que lo ves en retrospectiva de hace años y años que viviste tu maestría, ¿hay algunos momentos, pueden ser de académicos o no académicos, que tú recuerdes que se te hayan quedado así muy grabados en el Cora? Sí, claro. Durante la segunda maestría hay un profesor invitado que se llama Gerard Unger, ya falleció. Él era holandés y viajaba a Inglaterra y pasaba un par de semanas y luego regresaba a Holanda y así hacía varias visitas. Y como parte del programa hay una visita a Holanda creo que a mitad del curso. Y Gerard nos invita a todos los integrantes del programa y de cada año hacía lo mismo, a su casa y nos daba de cenar. Y Gerard no solamente era una leyenda en el ámbito del diseño tipográfico, era la definición de un caballero. Entonces, antes de la cena pasaba con cada uno de nosotros y nos preguntaba si teníamos algún tipo de alergias alimenticias, si teníamos algún tipo de preferencias. Habían personas que por cuestiones culturales o religiosas no podían comer ciertos alimentos y él preparaba la comida y la organizaba para tenernos a todos contemplados y atendidos. Entonces fue una experiencia maravillosa el poder compartir un poco de tiempo con Gerard. Sí, como Ashla, acá, Sahari, Ashla. ¿Y hay alguna persona, además de Gerard Unger, que hayas conocido durante la maestría que cambió tu vida? Claro, yo creo que con el paso del tiempo la lista de personas dentro de la maestría que cambiaron mi vida han ido incrementando, como que hay algunas que tienen un impacto muy directo y muy inmediato y hay otras que con la perspectiva te das cuenta de que también tuvieron una gran relevancia dentro de la formación. Gerard, Jerry Leonidas, Fiona Ross, Michael Twyman, que eran los pilares de la maestría de Reading, pero también en la maestría de Identidad Gráfica y Branding, John Bateson, Eugenie Dodd, Paul McNeil, Ross Besley, que tal vez no tuvieron un impacto tan inmediato, pero que sí, con el paso de los años, yo he ido identificando mira, esto sale por esta interacción que tuvimos, por este tipo de proyecto que se desarrolló. Entonces yo creo que todo el plantel tiene un impacto enorme y también mis compañeros, ¿no? El hecho de las risas, los llantos, las cervezas, la graduación, sí, hay muchas personas importantes en este proceso. Y se va encadenando, ¿no? Por ejemplo, el profesor que te sugirió, que te comentó de la maestría de Reading, que fue en la primera maestría, pues desarrolló una serie de eventos que después llegaron o concluyeron en este cambio de vida de volver y regresar a Inglaterra a estudiar tu segunda maestría. Sí, claro, definitivamente. Son como piececitas de dominó y entonces uno empuja a la siguiente. Sí, también compañeros, por ejemplo, que estaba ahí Vaivov, que estaba David Brencina, o sea, ese compartir con compañeros que iban tal vez un año más avanzados o que estaban en otro programa de maestría también enriqueció tu paso por la universidad. Sí, definitivamente. Había de hecho una compañera que estaba estudiando un doctorado y que igual por la experiencia que tenía, ella hacía esfuerzos conscientes de organizar reuniones en las cuales estuviéramos todos y comiéramos y nos relajáramos y era como, mira, todos estamos así en este momento en el cual la exigencia académica es enorme, tengamos estos pequeños espacios para... Y con el paso, o sea, yo no lo registré en ese momento, pero con el paso del tiempo te das cuenta de, mira, ella estaba poniendo de su tiempo, descuidando su doctorado para proveer de estos espacios de relajación para todos. ¿Y qué le recomendarías a los jóvenes que están pensando estudiar su maestría que no debe dejar pasar? Que se preparen un montón, no solamente en términos académicos, sino que investiguen acerca de la institución y que investiguen acerca del lugar. El choque cultural es inevitable, pero si sabes lo que viene, por lo menos ya no te sorprende. En mi caso, no solamente el que no me preparé en la primera maestría acerca de realmente indagar sobre la institución y el programa, sino tampoco me preparé y no estaba consciente de las cuestiones culturales, ambientales, regionales que me iban a impactar, como el hecho de
que la comida es bien distinta, que en invierno amanece a las 12 del mediodía y anochece a las 4 de la tarde, entonces hay 4 horas de luz. Luz. Luz, sí, claro. Porque el sol así, o sea, suele por aquí, se pone porque aquí el sol hace este recorrido. En Inglaterra sale como a las 9 de la mañana, brilla como a un 30% de aquí, nada más ves el sol así, ¡uy! Y luego a las 3 ya otra vez se ocultó y tú así de socorro. Claro, por y favor. en invierno es todavía peor. Entonces, todas esas cosas que no es que se puedan evitar, pero por lo menos puedes estar informado. O que necesitas tomar como latino vitamina D porque tu cuerpo está súper acostumbrado a la cantidad de luz que hace y pega durísimo. Sí, te quería preguntar que si alguien se va a Inglaterra, que es algo que no puede, o a Europa, a su maestría, que es algo que no debería de dejar, de olvidarse en su maleta meter. Ahorita acaba de surgir lo de la vitamina D. Yo sugeriría, dentro de lo que es permitido llevar, que llévense snacks, llévense... Regalitos si gustan, llévense... En mi caso yo me llevaría una caja entera de pulparindos, llévense una cobija de entrada, porque dependiendo de en qué fechas comience la maestría, puede que tengas que como llegar al país en invierno, y si es un poquito complicado, llegando del avión, saliendo, trasladarse y buscar dónde comprar una cobija, una frazada. Entonces llévense algo para la primera noche. Tu primera noche y no congelarte. Y saber que luego los calefactores se apagan cada 3 horas. Sí, sobre todo en dormitorios de la institución los calefactores tienen como tiempo. Timer. Entonces lo prendes, está 3 horas, se apaga, tú ya estás dormido bien calientito y de repente entra el frío tremendo y te congelas, te despiertas a la mitad de la noche y vuelves a prenderlo y es un ciclo inevitable. Bueno, y también para los que están a punto de acabar la carrera, ¿qué consejo les darías? Que lo vean como el fin de una etapa, pero el principio de otra. Que está padrísimo, el bueno, ahorita ya terminé, pero no es el fin de todo. Tómense tu tiempo, descansen, recuperen energías, pero véanlo como una parada en los pits. La carrera sigue. Y si alguien quiere saber más de ti, seguir el trabajo que haces o conectar contigo, ¿dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en redes sociales. En Instagram estoy como Being Sergio. Posteo muy poquito, la verdad, pero si alguien quiere contactarme, ahí puede hacerlo sin problema alguno. Pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este episodio. Ha sido un gran gusto. Antes que nada quiero agradecer que me hayan invitado. Ha sido una experiencia muy grata y además yo considero que muy enriquecedora, no para mí, pero para los estudiantes. Yo como estudiante me hubiera vuelto loco si hubiera un espacio en el cual me hubieran informado acerca de no solamente temas relacionados a mi formación académica, sino a cuestiones personales de la vida estudiantil. Entonces, muchas gracias por tenerme, la verdad lo disfruté mucho y muchas felicidades por el proyecto. Muchas gracias. También otros temas en donde nos gustaría volverte a invitar son los de cómo cobrar, de qué tengo que tomar en cuenta para hacer una marca, cómo hablar con clientes. Hay varios temas en donde realmente creo que nos podrías compartir y aportar desde tu experiencia. Muchas gracias por acompañarnos en este primer episodio y abrir nuestra segunda temporada. Gracias por quedarte hasta el final del episodio y si algo de lo que escuchaste el día de hoy te inspiró, te movió, compártelo con alguien que lo necesite. Recuerda que también puedes seguirnos en TVUDEM para ver más contenido de cápsulas y otros podcasts que tenemos ahí y nos puedes seguir en YouTube y en Instagram. En Instagram también tenemos bloopers, behind the scenes y contenido para creativos. Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda, hay cosas que nadie te dijo, pero aquí las reescribimos juntos. Muchas gracias.